Muy bien, hoy veremos en esta unidad la partida doble. ¿En qué consiste la partida doble? Pues menciona que es registrar por medio de cargos y abonos los efectos que producen las operaciones en los diferentes elementos del balance, de tal manera que siempre subsista la igualdad entre un activo y la suma del pasivo con el capital. Es por eso que se le llama balance, ya que tenemos estas dos cantidades que nos van a generar el mismo valor. O sea que va a haber una igualdad numérica entre los movimientos. También nos menciona que como los efectos que producen las operaciones se registran en las cuentas, conservando la igualdad numérica del balance. Es natural que la suma de los cargos y de los abonos en cada asiento sea la misma. Para eso veremos lo que es la naturaleza de las cuentas. Para que se puedan registrar correctamente en las cuentas, las variaciones de los valores que representan es necesario considerar tanto la causa como el efecto que produce cada operación, ya sea por sencilla que ésta sea, puede afectar cuando menos a dos cuentas. Tenemos el siguiente ejemplo. En el ejemplo número 1 nos menciona una operación en donde nos dice que vamos a comprar mercancía en efectivo por la cantidad de 50,000 pesos. Y podemos observar que hay un incremento de activo en mercancías por 50,000 pesos, pero hay un activo negativo en caja de 50,000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que de caja se retiraron esos 50,000 pesos para poder comprar la mercancía. Es por eso que debe aparecer en las dos partes de la cuenta. Una como un aumento en mercancía, pero una disminución en el dinero que había en caja. Pasemos al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 nos dice que vendimos mercancía por 9,000 pesos, de los cuales nos dieron 5,000 en efectivo y por el resto nos firmaron un pagaré, que en este caso pues el pagaré es la otra cantidad que serían los 4,000 pesos que se van a pagar durante una fecha estipulada en donde se firma, se pone el nombre de quien está comprando la mercancía, está dejando, digamos, a garantía sobre este pagaré que lo va a terminar de pagar en un cierto tiempo. Entonces podemos saber que hay un activo menos en mercancía, ya que hubo una venta, y que hay un activo en caja. ¿Por qué? Porque ingresó 5,000 pesos en efectivo. Y también hay un activo en documentos por cobrar, que vendrían siendo los 4,000 pesos del pagaré. Aquí podemos ver menos A, que sería pues el activo, mercancías 9,000 pesos, activo positivo en caja de 5,000 y un activo positivo en documentos por cobrar por 4,000. Entonces, las variaciones, o sea, los aumentos y disminuciones que sufran los valores en activo, pasivo y capital, por los cuales las operaciones que se efectúan en el negocio se deben de registrar en las cuentas correspondientes por medio de cargos y abonos. En este caso, pues del lado izquierdo ponemos lo que son los cargos y del lado derecho ponemos lo que son los abonos. Para resolver el problema de saber qué cargos y qué abonos van a significar los aumentos o disminuciones de las diferentes cuentas, se toma como base la fórmula del balance contable, que en este caso la vemos aquí, que sería activo es igual a pasivo más el capital. Y aquí vemos una parte de lo que es el esquema en donde dice activo, ahí nos viene la cantidad de 600,000, y luego un pasivo más un capital de 200,000 y 400,000, que sumados me dan la misma cantidad. Es por eso que se le llama balance, porque nos da la misma cantidad numérica en ambos lados. Entonces vamos a ver la siguiente cuenta,
desglosada en donde tenemos en 3 cuentas de activo lo que sería caja en 100,000 y mercancías 200,000 y mobiliario 300,000. Si nosotros sumamos esa cantidad, pues nos va a dar la cantidad de 600,000, que sería el activo. Y tenemos otras 2 cuentas en donde aparecen los proveedores con la cantidad de 100,000 y los documentos por cobrar igual en una cantidad de 100,000. Y vemos colocado el capital de 400,000. Entonces, como vemos, este es un esquema mayor. El activo aparece cargado, mientras que el pasivo y el capital aparecen abonados. En este caso, del lado izquierdo van los activos y del lado derecho van los pasivos y también se tienen que acomodar el capital. Pasamos a lo que sería la parte del esquema, en donde pues vemos, digamos que estas reglas donde dice que todo cuenta de activo debe comenzar con un cargo, es decir, pues con una anotación en el debe, que en este caso pues sería el lado izquierdo, y que todo el pasivo debe de comenzar con un abono, o sea, en el lado derecho. La cuenta del capital debe empezar con un abono, es decir, pues igual del lado derecho. Como las cuentas de activo empiezan con un cargo, es natural que para aumentar su saldo se debe de cargar, en este caso abonar, ¿no? O sea, cargar el saldo en cuestión. Por ejemplo, tenemos 10 más 15 en cajas y en mercancías. Tenemos 30 más 20, inmobiliario 20 más 15. Y aquí vemos el ejemplo para disminuir un saldo en abonar. Vemos que se coloca del lado derecho en activo 5, en mercancías 9 y mobiliario 5. Entonces los aumentos se cargan y las disminuciones de activo se deben de abonar. El saldo de las cuentas de activo siempre será deudor. ¿Por qué? Porque su movimiento es un movimiento acreedor. Nunca podrá ser mayor que el deudor, ya que no es posible disponer de mayor cantidad de valor de lo que hay, ¿no? O sea, no podemos decir, pues vamos a sacar una cantidad que sobrepasa lo que realmente tenemos, por ejemplo, en la cuenta de caja. Nunca se podrá sacar más allá de lo que tenga en existencia. Vemos el siguiente ejemplo. Como las cuentas que son de pasivo comienzan con un abono, para aumentar su saldo se tiene que abonar. En este caso vemos ahí el pasivo abonado. Por el contrario, que para disminuir su saldo se debe de cargar. O sea, lo vamos a colocar en el lado izquierdo. Entonces, aquí nos menciona que los aumentos del pasivo se abonan y las disminuciones del pasivo se van a cargar. Y también nos menciona la parte del capital. Si tenemos presente que la cuenta de capital pues empieza con un abono, es natural que para aumentar su saldo se debe de abonar. Y para disminuir el saldo se debe de cargar. En este caso, pues colocar del lado izquierdo. Aquí vienen lo que son las reglas de cargo y abono, que es lo que hemos estado viendo. Y, por ejemplo, tomando en consideración los casos de los cuales se cargan y se abonan diferentes cuentas de activo, pasivo y de capital, se instituyeron las siguientes reglas. Se debe de cargar, o sea, colocar del lado izquierdo, cuando se aumenta un activo, cuando disminuye el pasivo y cuando disminuye el capital. Así es como las tenemos que acomodar. Ahora, se debe de abonar, o sea, colocar del lado derecho cuando vaya a haber una disminución del activo, cuando aumente el pasivo y cuando aumente lo que es el capital.
Vamos a comenzar a ver lo que sería el balance general. Si bien ya vimos la fórmula que se utiliza para determinar o en este caso tener un balance, se le conoce pues como un estado de la situación financiera de la empresa. Entonces es un estado financiero en el cual se presentan tanto los bienes y los derechos como con los que cuenta la empresa, como lo son las fuentes de financiamiento a las que tuvo que recurrir para obtener los sirviendo base para evaluar la situación financiera de las empresas. O sea, si tiene algún préstamo, si lo está pagando o qué es la cantidad que está debiendo a ese financiamiento. Hay dos formas de presentar el balance. El balance de forma de reporte, que sería de manera vertical, donde consta de anotar clasificadamente el activo y el pasivo en una sola página, de tal manera que a la suma del activo se le pueda restar de manera vertical la suma del pasivo para determinar el capital contable. Entonces, de acuerdo con lo anterior, veamos que el balance general con forma de reporte se basa en la siguiente fórmula. Activo menos pasivo es igual a capital. O por medio de lo que son las literales, que es A menos P igual a C. Esta fórmula anterior se le conoce como el nombre de la fórmula del capital. Estamos hablando del balance general con forma de reporte. Y viene, digamos que este ejemplo en donde se muestra el balance general en forma de reporte. Podemos observar la parte de manera vertical, el activo, el total del activo, pasivo, total del pasivo y lo que vendría siendo al final el capital contable. Entonces vemos que en la segunda columna se debe colocar la cantidad de cada cuenta. En la tercera columna se coloca el total de cada grupo y en la última columna, que es la cuarta, pues se debe anotar los totales del activo y del pasivo y del capital.